Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí, está en ACM Canal 54. Bueno, pues el tema parece nuevo, pero no lo es. Los medios de comunicación le han dado bolita al tema del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las declaraciones muy fuertes que han sido sacadas a cuentagotas, incluso llegando al extremo de quererlas ocultar. Margarita Zavala habla de un cuento. Esta es la historia y la vivió uno de los protagonistas de esa historia trágica allá en Hermosillo, Sonora, en ABC. No hablamos de cosa menor. Es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es Arturo Saldívar, ministro presidente. Y lo que narra es verdaderamente la realidad de lo que pasó, que, bueno, Ricardo Monreal dice que el ministro tiene tiene la obligación de argumentar sus dichos. Hombre, si él fue el que llevó el caso, ¿cómo se te ocurre, Ricardo Monreal, que ahora sale en defensa de los Calderón? Vamos a la información que es muy importante. Le voy a dar a conocer, quizás lo vio, pero le voy a explicar cuál es de fondo lo que pasa. ¿Por qué Margarita Zavala puede perder el fuero en la Cámara de Diputados? ¿Por qué el Partido del Trabajo tiene ya una alianza con Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y obviamente el Partido Verde para iniciar el proceso de desafuero? Escuche y se va a quedar igual que yo, como que pasmado de tanto que pasó. Incluso estuvo bajo amenazas, así, amenazas de muerte. Cheque usted. De elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron a pegar y pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión
nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado, y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad muy por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. Mire, el tema relacionado con esa guardería ABC, que obviamente no se olvida. El ministro presidente se reunió en su momento con los padres de los niños. Es increíble lo que tuvo que tolerar Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Pero pues hombre, sale Ricardo Monreal ahora sí que a defender a Calderón, que tiene que probar sus dichos, lo vio de primera mano. Se le olvida al senador Monreal, que ya es más panista que morenista, que el que lo declara es ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí está el libro. Créanme, lo voy a buscar para sacar en detalles y fragmentos lo que sucedió. Cheque usted lo que dice Monreal, es más, hasta le dicen el ministro López Obrador, refiriéndose a Arturo Saldívar. A mí, ¿quién dijo eso? ¿Eso dijo? Sí, el ministro López Obrador. Es que, miren, a mí siempre me genera suspicacia. ¿Por qué los funcionarios, políticos, actores declaran después de muchos años? ¿Por qué no hacerlo en el momento? ¿Por qué no tener la decisión y firmeza de declararlo cuando están sufriendo esas presiones? Ya a destiempo, de eso hace ya 10 años, 13 años. Sí, pero ¿sabes? ¿Hubiera podido enfrentar un presidente tan represivo como Calderón cuando apenas empezaba? Pues yo creo que sí, porque yo me he enfrentado a regímenes represivos y aquí estoy. En su momento fui acusado hasta de delitos ominosos.
No lo sé, tengo respeto, mucho respeto por Saldívar, creo que es un hombre inteligente, además creo que es un hombre ecuánime, prudente. No sé por qué emitió esta declaración y levantó de nuevo una discusión pública que no va a terminar, o hacia dónde va. No le resto valor a su dicho, no le resto credibilidad a su expresión. Lo que a mí me parece que el destiempo sí te genera un proceso de, al menos de duda. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él pues tenga las pruebas y la aclaración pertinente. Creo que ahora le van a exigir a él que pueda, sí, tiene repercusiones jurídicas, porque no lo dice un ciudadano, lo dice el presidente de la Corte, y obviamente no estoy yo de acuerdo en inobservar el Estado de Derecho. Bueno, es Ricardo Monreal que lo va a tener que aclarar el ministro. Pues ahí está el libro. Los hechos existen en el mismo archivo digital de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Monreal se ha enfrentado a regímenes, sí, pero ha sido desde el Poder Legislativo. No ha estado bajo amenazas como estuvo Saldívar, Lelo de la Rea, Arturo Saldívar, que no en balde es candidateable para ocupar la Fiscalía General de la República. Es un hombre con sensibilidad, aparte con mucho más poder que Ricardo Monreal, poder moral, porque reabrir el tema equivale a llevarlo ante las instancias competentes. Y dicen que esa situación donde se ve involucrada Margarita Zavala de manera directa, porque fueron sus familiares a los que estaban protegiendo, eran los de la guardería ABC, ya se le olvidó a Lili Telles, a Xochitl Gálvez, a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a Mariana Gómez del Campo, que es sobrina de Margarita Zavala. Es una declaración punzante, sí, fuerte, claro, pero la hace, es cierto, no cualquier ciudadano, la hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que me llama la atención es por qué han tratado de ocultar todo este aparato de Estado en contra de un ministro. En aquel entonces un ministro integrante de la Suprema Corte. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Quizás Monreal no ha vivido lo que es la persecución y las amenazas abiertas. Para que diga, firmé 2 tomos y estén bajo llave. Si no llego, a las 8:30 de la mañana, la sacan y las dan a conocer a la prensa. Porque estaba bajo asedio. Así textualmente. Y nadie lo ha dicho, No lo han comentado. ¿Por qué? ¿Acaso todavía en los medios de comunicación le deben tener mucho respeto a Felipe Calderón, Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa? Y Margarita Zavala es diputada federal. Creo que no por mucho tiempo. Está en promoción una comisión especial para determinar si le quitan el fuero o no. Bajo estos criterios que establece el ministro Saldívar, pues debe tomarse con la seriedad debida y no en un ambiente politiquero como el de Monreal, que lo único que ha construido en Morena es una familia feliz, con el hermano allá en Fresnillo, presidente municipal, con el otro hermano como gobernador de Zacatecas y él como senador de la República. En todo caso, apelemos a la calidad moral y creo que ahí Saldívar se los lleva de calle, a Margarita Zavala, a Felipe Calderón, a Ricardo Monreal, a todos. Amigas, amigos, es importante no olvidar estos temas. Es por demás importante conocer de primera mano quién hace la denuncia pública, que es un ministro de la Suprema Corte. Yo regreso más tarde, están ustedes informados, regreso más tarde con más información.